Bueno, buen día, ¿cómo están? Hoy vamos a continuar estamos en la semana 10 de Física 1, con un tema que vamos a empezar a ver, que es muy importante para la física mecánica, que es cuerpo rígido. Nosotros hasta ahora habíamos trabajado, si ustedes recuerdan, con la cinemática y la dinámica de Newton, y la dinámica de Newton estaba definida para partículas. Y nosotros habíamos siempre trabajado en la dinámica transformando todos los cuerpos en una partícula, en un punto, donde esa partícula, ese cuerpo tenía en ese punto concentrada toda su masa, y veíamos el movimiento y las fuerzas que estaban actuando sobre esa partícula puntual. Bueno, ahora vamos a empezar a ver que ya los cuerpos tienen volumen, que no los podemos trabajar solo como un punto, que tenemos que empezar a verlos como cuerpos, y la primera, digamos, el primer paso para eso es definir lo que se llama centro de masa, que como vamos a ver, lo que nosotros estábamos haciendo en la dinámica de Newton cuando resolvíamos los problemas y transformábamos los cuerpos en partículas puntuales, en realidad lo que estábamos haciendo es el análisis de ese punto, el que llamamos centro de masa. Fíjense en esta imagen, acá tenemos dos cuerpos, uno rojo y uno verde, que se están moviendo con distintos tipos de movimiento, estas partículas puntuales, y vemos entre medios un punto que está identificado acá con la sigla CM, de centro de masa, y vemos que ese punto que se está moviendo también, a pesar de que las partículas están describiendo distintos movimientos, el punto este que denominamos centro de masa, en los tres movimientos, los tres ejemplos, se mueve de la misma manera, ¿estamos de acuerdo? Entonces, nosotros podemos tener un sistema de partículas o un cuerpo y analizar los cuerpos por separado, o analizar el centro de masa de ese sistema de partículas y ver qué es lo que pasa con ese centro de masa y qué movimientos tiene. Entonces, fíjense que el centro de masa de este sistema, en este caso estas dos partículas, es un punto matemático. Fíjense que no coincide con el volumen o la superficie de ninguno de estos dos cuerpos, está en un punto intermedio, unidos en una línea recta que une los centros geométricos de estas dos partículas. Por lo tanto, no es necesario que el centro de masa pertenezca a un objeto, a un cuerpo, o que tenga masa, simplemente que es un punto matemático con el cual nosotros podemos representar el movimiento de todo ese sistema. ¿Estamos de acuerdo? Eso es lo que se define como centro de masa. Fíjense, si nosotros tenemos acá tres partículas, M1, M2 y M sub I, que podría ser cualquiera, y definimos las posiciones con respecto a un eje, un sistema de referencia. En este caso el eje o sistema de referencia es un eje ortogonal, XY, y ubicamos la posición de la partícula de masa 1, la posición de la partícula masa 2, que están indicados por estos vectores verdes, indicados como R1, R2, y así lo podríamos hacer para cualquier partícula dentro de nuestro sistema. La posición del centro de masa va a estar definido por la suma del producto de la masa de cada partícula que está formando nuestro sistema por el vector posición de esa masa. ¿Estamos de acuerdo? Entonces dividida la masa total considerada en nuestro sistema. Entonces fíjense, en este caso sería M1 por R1, la masa de la partícula 1 por la posición de esa partícula, más la masa 2 por R2, más la masa sub I por R sub I, dividido la masa total, siendo la masa total la suma de todas las masas. ¿Estamos de acuerdo? M1 más M2 más M sub I, las masas que sean.
Entonces podemos definir al centro de masa, la posición del centro de masa, que es un vector, como la sumatoria de las masas por la posición de cada una de esas masas, dividido la masa total del sistema. ¿Estamos de acuerdo? Este es un vector, la posición, en este caso no es la posición de cada partícula, sino es la posición de un punto matemático, no necesariamente material, que me va a describir dónde estaría concentrada toda la masa de ese sistema. ¿Estamos de acuerdo? En qué punto de nuestro sistema nosotros podemos digamos, definir que está concentrada toda la masa de este sistema, y podemos analizar entonces cuál sería la cinemática o la dinámica de este punto, al que llamamos punto de centro de masa. Como es un vector, lo podemos trabajar con sus componentes ortogonales. En este caso, si estamos en el plano, serán las posiciones en X y la posición en Y del centro de masa. Fíjense, si nosotros dibujamos acá, esta sería nuestra posición en X del centro de masa, este es el eje X, este es el eje Y, y esta sería nuestra posición Y del centro de masa. Y podemos definir la posición X del centro de masa como la masa 1 por X1, acá estaría X1, más la masa 2 por X2, acá estaría la posición X2, acá estaría la posición XY, fíjense que lo mismo podemos hacer para la posición en Y. Acá tendríamos Y1, acá tendríamos Y2, y acá tendríamos Y sub I, ¿estamos de acuerdo? Entonces podemos calcular la posición del centro de masa como el producto de la masa por la posición en X para cada una de las partículas, sumado y dividido todo por la masa total. Y algo análogo podemos hacer para la posición en Y del centro de masa, donde va a ser la suma de la masa por la posición en Y de cada una de las partículas, el producto de la masa por la posición en Y de cada una de las partículas, dividido la masa total de nuestro sistema. Y ahí podríamos ubicar en un eje cartesiano la posición en X y la posición en Y de nuestro centro de masa. ¿Vamos bien? ¿Estamos, Sí, chicos? profe. Sí, Perfecto. profe. Buenísimo. Avancemos un poquito. Entonces, acá hasta ahora veníamos trabajando con partículas. Masa 1, masa 2, masa sub I. ¿Qué pasa cuando tenemos cuerpo? Que es a lo que queremos llegar ahora. Ahora nosotros queremos pasar de partículas o de sistema de partículas a analizar cuerpos, cuerpos sólidos o cuerpos rígidos, como se les llama en física también. Entonces, considerando un volumen de un cuerpo, de un objeto, que está formado por pequeñas partes de masa delta de MI, fíjense que acá sería un cubito delta de MI, que forma parte de nuestro cuerpo, de nuestro objeto, y este cuerpo, este objeto, tiene una masa continua, o sea que su distribución de masa es igual, homogénea en todo su volumen. Entonces el centro de masa de este cuerpo sería próximo, no es igual, sino es aproximado, ¿a qué? Al producto de estas pequeñas porciones de masa delta de M, multiplicado por la posición de cada una de estas pequeñas porciones de masa dividida en las masas totales. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, delta de M1 por R1, más delta de M2 por R2, más delta de M sub I por R sub I, dividido M, que sería M la masa total. Se lo podemos expresar aproximadamente a la posición del centro de masa de un cuerpo sólido, de un objeto, como la sumatoria del delta de M sub I por la posición de esa
pequeña cantidad de masa, dividido m. Cuanto nosotros más pequeños hagamos delta de m sub i, vamos a aproximarnos mejor al punto de centro de masa, ¿estamos de acuerdo? No es lo mismo hacer una sumatoria de delta de m sub i grandes de este cuerpo, dividirlo en porciones grandes de masa, que hacerlo lo más chiquito que podamos. Cuanto hacemos lo más chiquito que podamos, más exacto, más preciso va a ser la posición del centro de masa que encontremos. Entonces, en el límite podemos expresar que la posición del centro de masa es el límite cuando delta de mi tiende a 0, o sea, tratando de hacer lo más pequeño que podamos esas porciones de masa, y eso va a ser el límite de, como la masa es constante, la sacamos afuera de la sumatoria, nos queda 1 sobre m, de la sumatoria de delta de m sub i por r sub i. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, ahí sí podemos decir que la posición del centro de masa va a ser igual a ¿qué? Si recordamos, bueno, ustedes lo estarán viendo en análisis, pero nosotros en física ya algunas, lo hemos visto en algunas otras expresiones que hemos estado definiendo. El límite cuando delta de m sub i tiende a 0 no es otra cosa que la función matemática integral. Entonces podemos hacer la integral de r, que sería la posición, para cualquier diferencial de masa, ¿estamos de acuerdo? Entonces vamos a tener que la posición del centro de masa va a ser igual a 1 sobre m, masa total, por la integral de la posición por el diferencial de masa, ¿estamos de acuerdo? Si nosotros resolvemos matemáticamente esta integral, podemos obtener la posición del centro de masa para cualquier cuerpo. ¿Estamos de acuerdo? Resolviendo esta integral. Tenemos que saber cuál es la función de la posición en función de los diferenciales de masa, ¿no es cierto? Para poder resolver la integral. El centro de masa de cuerpos sólidos y homogéneos es conocido, en general coincide con el centro geométrico. Fíjense que hablamos de cuerpos homogéneos y simétricos. Cuando hablamos de cuerpos homogéneos nos estamos refiriendo a que la distribución de masa es homogénea en esos cuerpos, en esos objetos. Eso significa que la densidad de estos cuerpos, de estos objetos, tiene que ser constante, o sea, cualquier pequeño volumen del cuerpo tiene que tener la misma densidad volumétrica, o en el caso de figuras, la misma densidad superficial, o en el caso, por ejemplo, que tengamos cuerpos que son lineales, como puede ser una varilla, una soga, un cable, un alambre, será la densidad lineal de ese cuerpo, de ese objeto, ¿estamos de acuerdo? O sea que la densidad que tengan estos cuerpos tienen que ser iguales en cualquier punto del objeto. A eso llamamos cuerpos homogéneos, ¿estamos de acuerdo? Para recordar un poquito, definición, acá tenemos la definición de densidad, la más conocida, que es la densidad volumétrica, que era igual a la masa sobre el volumen, era una magnitud escalar, y las unidades en el sistema internacional van a ser kilogramos, debido a la masa, y el volumen en el sistema internacional, las unidades de volumen eran el metro cúbico, ¿estamos de acuerdo? Entonces las unidades en el sistema internacional de la densidad van a ser kilogramos por metros cúbicos. La densidad superficial está definida como la masa por unidad de área, o unidad de superficie, y en el sistema internacional entonces nos va a quedar kilogramo por metro cuadrado, ¿estamos de acuerdo? Eso será la densidad superficial de masa. Y la densidad lineal, como les decía, en el caso de objetos cuya, digamos, características son que son objetos lineales, como una varilla, una cuerda, un alambre, la densidad será la densidad lineal, y estará definido por la masa por unidad de longitud, ¿estamos de acuerdo? O sea, kilogramos por metro.
muchas veces, por ejemplo, en los alambres, si ustedes van a la ferretería a comprar, se vende así, en alambres, definidos por la densidad lineal, de tantos kilogramos por metros lineales. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, los centros de masas de cuerpos homogéneos y simétricos va a coincidir siempre con el centro geométrico de ese cuerpo o de ese objeto. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, si conocemos el centro geométrico, vamos a saber dónde estará ubicado el centro de masa de ese cuerpo. ¿Bien? ¿Seguimos? Sí, profe. Bueno, acá tenemos un ejercicio para encontrar el centro de masa de un sistema de partículas. José, ¿lo haces vos? Vale. Bueno, buen día chicos a todos. Vamos con el sistema de partículas y vamos a encontrar el centro de masa. Bueno, tenemos un sistema que está compuesto por tres masas puntuales, M1, M2 y M3, que están ubicadas como se indica en la figura, ¿sí? Esta es la figura a la que hace referencia. Me dice que M2 es 2 veces M1 y M3 es 3 veces M1. O sea que esta masa, M2, es el doble que esta, y esta masa es el triple de esto, ¿sí? Me pide determinar la posición del centro de masa de este sistema. Y me pregunta si la posición del centro de masa coincide con alguna de las partículas. Bueno, vamos por definición. La definición que acabamos de ver del centro de masa, esto es definición, digamos, se define así. La posición del centro de masa como vector, ¿sí? En un sistema de partículas es la sumatoria de las masas por los vectores de posición dividido en la sumatoria de las masas que componen el sistema, ¿sí? Bueno, en este caso tengo tres partículas, por lo tanto, el vector centro de masa, o posición centro de masa, va a ser R1 por M1 más R2 por M2 más R3 por M3 sobre M1 más M2 más M3. Puedo trabajarlo ya sea en forma vectorial, o sea, trabajando directamente con los vectores, o podría, como han visto recién, como sabemos que el vector, posición centro de masa, digamos, en este caso está compuesto por dos componentes, por una componente en X y una componente en Y, entonces podremos encontrar ya sea el vector directamente, a partir de esta relación, o encontrarnos su componente, X centro de masa e Y centro de masa, y una vez que tenemos las componentes, armamos el vector, ¿sí? Las componentes, sale por de acá, por la igualdad entre dos vectores. Al fin y al cabo, acá tenemos arriba, fíjense, es escalar por vector, escalar por vector, escalar por vector, suma de vectores, y eso lo divido por un escalar, o en realidad multiplico por el inverso de un escalar, ¿sí? Entonces, al fin y al cabo, lo que estamos haciendo es igualar este vector con todo lo que me está dando acá. Eso me lleva a la siguiente igualdad, que era lo que acabamos de ver, M1 por X1 más M2 por X2 más M3 por X3 sobre la masa total, siendo la masa total las sumas de las masas, M1 más M2 más M3. Acá lo mismo, M1 por I sub 1 más M2 por I sub 2 más M3 por I sub 3 sobre la masa total, ¿sí? Cualquiera de los dos caminos estaría bien, o lo hago en forma vectorial, porque trabajo directamente con la relación vectorial, con esta, o si no, encuentro las componentes en X y las componentes en Y,
y luego armo el vector centro de masa, ¿sí? Yo voy a ir por este lado, trabajar directamente en forma vectorial. Bien, para eso tenemos que sacar la posición de cada uno de los centros, de cada una de las partículas, el vector posición. A ver, escribamos el vector posición de la primera partícula. ¿Cuánto estaría en X? Ayúdenme, chicos. ¿Cuál es la posición en X? O la componente en X de la posición de la primera partícula, de esta. 1i. 1 en X, bueno, pongamos entonces como versores. Y en Y, y en la dirección J, 0. 0. 0 en J. No hace falta ponerlo, pero yo voy a poner para que quede en forma explícita, ¿sí? Metro, estamos hablando de metro. Vamos con la posición, vector posición de la partícula 2. ¿Cuánto en X? 2. 2. Inversor y Y inversor J. 0. Bien, gracias. La 3. 0i y 2j. Más 2j. Más 2J. Perfecto. Bien, ¿sí? Entonces, como dije, yo voy a ir por el lado de trabajar directamente con vectores, ¿sí? Esto lo voy a dejar un costadito, no lo voy a usar. Fíjense que M1 más M2 más M3, como M2 es 2 veces M1, y como M3 es 3 veces M1, al fin y al cabo me queda que un M1 más 2 M1 más 3 M1, ¿cuánto M1 me dan? Un M1 más 2 M1 más 3 M1, ¿a qué es igual? 6. 6 M1. Bien, esa es la masa total, ¿sí? Entonces, vamos con R1, va a ser así. Yo por comodidad voy a poner esto como para ordenado, ¿sí? Sería 1, 0 metros. Esto sería 2, 0 metros. Y esto sería 0, 2 metros. Vamos, entonces voy a ir reemplazando acá. Va a ser R1, 1, 0 metros por, este M es metro, ¿sí? Por M1. M1 es M1. Más el segundo vector, que es 2, 0 metros por M2. Pero M2 resulta ser 2 veces M1. Más R3 es 0, 2. 0, 2 metros por M3. Pero M3 resulta ser 3 veces M1. Sobre la masa total. La masa total hemos dicho que es 6 veces M1. ¿Sí? Bien. Sigo trabajando. Por un poquito, achico todo para que podamos ver. Bien. Fíjense acá. Como yo tengo que M1 aparece acá, 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 puedo sacar factor común M1. M1, M1, M1. ¿Estamos de acuerdo? Y como también está presente abajo, sacaría factor M1, ¿sí? M1, M1, y lo podría simplificar con el de abajo, ¿sí? Entonces podría hacer lo siguiente. Tomo este, lo saco como factor común, quiere decir que, como lo saqué de factor común, desaparece de acá, desaparece de acá, ¿sí? Está como factor común, entonces voy a poner un corchete que me indique
quedó como factor común. ¿Sí? Como aparece en el numerador y en el denominador, M1 sobre M1 se simplifica. ¿Sí? Entonces ahora voy a proceder a hacer la suma de estos vectores, pero primero voy a tener que hacer escalar por vector. Escalar por vector. ¿Sí? Entonces voy a resolver primero eso, me queda. Como ya simplifica M1, ya no me hace falta esto corchete, así que no lo voy a poner, me queda así. 1, 0, este M es metro, más 2 por 2, empiezo a multiplicar escalar por vector, me queda, perdón, 4, 0 metros, más, este me queda 0, 6 metros, sobre 6, ¿estamos? Entonces me queda que el vector centro de masa va a ser igual, y ahora hago la suma, 0, 1, 0, más 4, 0 me da 5, 0, ¿sí? 1 más 4, 5 más 0, 5. Entonces acá me queda 5. Y acá me queda 0 más 0, 0 más 6, 6. Estoy hablando de metro. Metro. Todo eso sobre 6. O, simplificando, me quedaría que 5 sextos sobre 6 sobre 6 me queda 1 metros. ¿Sí? Y esa sería la posición del centro de masa de mi sistema. ¿Estamos ahí? ¿Se entendió? Profe, si lo hago con componentes sale lo mismo que no. Tiene que dar exactamente lo mismo. Ah, bien. Tiene que dar, el centro de masa es independiente de cómo yo decida realizar la parte matemática, ¿estamos de acuerdo? O sea, yo ahí tendría que sacar las componentes en X y en Y, ¿sí? Termina como demuestro. Y después lo que tendría que hacer es tendría que resolver esto que está acá, ¿sí? Y después que tenga las componentes tengo que reconstruir el vector. ¿Estamos de acuerdo? Porque me pide la posición lo indico mediante el vector centro de masa. ¿Ok? Y me tendría que dar lo mismo. ¿Sí? Sí. Bien, ¿estamos acá? Fíjense, si ubicamos acá en el gráfico, es 5 sextos serían casi 1. No es 1, pero es casi 1. Vendría a ser un poquito menor que 1, ¿sí? Estaría por acá 5 sextos más o menos. ¿Sí? Y 1 en I, por acá. O sea que el centro de masa, más o menos estaría por acá. ¿Sí? Digamos, el vector que nosotros hemos encontrado es un vector que va desde el origen de referencia, lo que estamos encontrando, va desde el origen de referencia hasta el punto de cuestión, va desde acá, hasta ahí. Ese es el vector centro de masa que hemos encontrado nosotros. ¿Ok? Entonces lo que me está diciendo, bueno, vos podrías reemplazar este sistema de partículas, lo podrías reemplazar por una única partícula que tiene la masa total, ¿sí? O sea, la suma de la masa, y tendrías que ubicarlo en ese punto rojo que marqué ahí. ¿Estamos de acuerdo? Fíjense, contestando lo que me pregunta acá en la consigna, ¿la posición del centro de masa coincide con la posición de alguna partícula? ¿Coincide con la posición de alguna partícula? ¿La posición del centro de masa? No, profe. No. O sea, no necesariamente el centro de masa va a estar donde esté ubicado el centro de masa, ya sea de un cuerpo, de un sistema de cuerpos, de un sistema de partículas, no necesariamente tiene que coincidir con un lugar donde hubiera masa. ¿Sí? ¿Estamos? Otra cosita que podemos ver
es que, analizarlo así groseramente, digamos, acá tengo 3 veces la masa M1. Recordemos que M3 es 3 veces M1. Si yo cuento la cantidad de mesas que tengo entre M1 y M2, recordemos que M2 era 2 veces M1. O sea que entre estas dos partículas, entre M1 y M2, hacen 3 veces M1. ¿Sí? Entonces yo espero justamente que el centro de masa esté ubicado así como, digamos, casi, no exactamente, pero casi como si fuera un punto medio entre las tres masas. ¿Sí? ¿No? Fíjense que está a mitad de camino entre M3 y M1 y M2. ¿Sí? Casi a mitad de camino. ¿Estamos de acuerdo? Bien, ¿estamos ahí? Esta era el ítem A. Ítem A. Me dice, si M2 aumenta 4 veces, o sea, M2 se aumenta 4 veces, quiere decir, como M2 era igual a 2 veces M1, si aumenta 4 veces, quiere decir que pasa a ser 8 veces M1. ¿Me van siguiendo hasta ahí? Sí. ¿Se entiende? Voy a borrar todo el garabato que tengo acá. Voy a borrar todo salvo el centro de masa. Recordemos que ese puntito rojo era el centro de masa del ítem A. ¿Sí? Bien. Me dicen, ¿qué pasa si M2 aumenta? O sea, digamos, va a ser este puntito, va a pasar a tener 4 veces lo que era ante M2, pero como ante M2 era 2 veces M1, entonces en total va a ser 8 veces M1. Fíjese que siempre el centro de masa, la posición del centro de masa se va corriendo, digamos, se va acercando al lugar donde yo tengo más masa. Ahora, al aumentar la masa M2, quiere decir que en esta zona, en la zona del eje X, voy a tener más masa que la que tengo sobre el eje Y. ¿Me van siguiendo? O sea, antes como que estaba equilibrado. Antes como que la cantidad de masa que yo tenía acá era igual a la cantidad de masa que yo tenía acá, porque era 3 veces M1 y acá tenía 3 veces M1. ¿Sí? Ahora, como me dice, bueno, pero M2 resulta que aumenta 4 veces. Entonces eso quiere decir que voy a tener en total 8 veces masa de M2 más una masa de M1, 8 veces, perdón, M2 va a tener 8 veces la masa de M1 más una masa de M1, quiere decir que acá en esta zona es como que voy a tener 9 veces la masa de M1. Sin embargo, M3 sigue con el valor de antes, no lo he tocado, ¿sí? Lo que he tocado es M2. Entonces quiere decir, bueno, voy a tener más masa sobre el eje X que sobre el eje Y. Eso va a hacer que este centro de masa se empiece a correr, ¿sí? Y como, digamos, cuando uno analiza la definición de centro de masa, ve que este vector siempre tiende o apunta, podríamos decir, al lugar donde hay mayor masa, ¿sí? Entonces, como empiezo a tener mayor masa sobre el eje X, espero que el centro de masa se empiece a correr para el lado donde hay mayor masa. Empiece a acercarse a M2, ¿sí? Veamos si es así. Bien. Entonces, la definición de centro de masa es la misma. Es esto. Voy a tomar esa definición y voy a trabajar. Ahora voy a ir al ítem B. Hice un separador acá. Y voy a hacer exactamente lo mismo. O sea, voy a ir a la definición. ¿Sí? Fíjese que las posiciones no cambió. Esto sigue siendo 1, 0 por M1 más este sigue siendo 2, 0 por M2. Lo que cambia es M2. ¿Sí? Ahora M2, voy a poner acá arribita, ahora M2 es 8 veces M1. ¿Sí? Perdón, acá me olvidé de poner el metro, chicos, las unidades.
Voy a ser más prolijo. Me queda 1, 0 metros por M1 más 2, 0 metros por M2, ¿sí? Más el otro era 0,2 metros por M3. La diferencia ahora es que M2 es 8 veces M1 y esto sigue siendo 3 veces M1. Ahora, fíjense que la masa total también cambió. Ya no va a ser 6 veces, ¿sí? En este caso va a ser, tengo un M1, acá voy a tener 8 veces M1, que es M2, más 3 veces M1, ¿sí? Esto me da un total de 9 más 3, 12, ¿sí? O sea que para la parte B voy a tener que la masa total va a ser M1 más 8 veces M1 más 3 veces M1, o sea un total de 12 veces M1, ¿sí? Entonces voy a poner acá 12 veces M1. Reemplazando ya lo voy a hacer de una sola vez. Fíjense, de nuevo voy a hacer lo mismo. Voy a sacar, como tengo factor común M1, saco como factor común M1, 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 como voy a tener en el numerador M1 y en el denominador de M1 se me van a cancelar, ¿sí? Entonces solamente me va a quedar, digamos, 1, 0 más este vector, 2, 0 por 8, más este vector, 0, 2 por 3, ¿sí? Haciendo todo eso, me queda 1, 0 metros más, esto me queda 16, 0 metros más 0,6 metros. Todo eso dividido por 12, porque M1 ya se fue, ¿sí? Haciendo esta suma, me queda que es 1 más 16, 17, más 0, 0. 17, y me queda 0 más 0, 0 más 6, 6 sobre 12 me queda 1 medio metro, ¿sí? José, el 17 12, también va sobre 2. sí, gracias. Bien, y llegamos a este resultado. Entonces, 17 sobre 12. 17 sobre 12 es mayor que 1. Es 1,40 más o menos, ¿sí? Entonces voy a ubicar ubiquemos ese punto en el grafiquito que tenemos recién, ¿sí? Bajo un poquito, ya después subo. Voy a marcarlo con otro color, azul, por ejemplo. Es 1,4, acá es 1,5, entonces 1,4 sería más o menos por acá, ¿sí? Es 1,4, esto es 17 sobre 2, más o menos. Y este es 0,5, 0,5 es acá, entonces, fíjense cómo el centro de masa, para la parte B me quedaría por acá. Cómo se fue acercando a la masa M2. ¿Estamos de acuerdo? ¿Por qué? Porque justamente la masa M2 es la partícula que tiene mayor masa, entonces el centro de masa, la posición del centro de masa se va acercando a la masa M2. ¿Estamos, chicos? ¿Se entendió más o menos? Perdón, quizás chica le agrandé. Sí, profe.
¿Sí? Entonces, siempre que buscamos el centro de masa, vemos la distribución de masa de las partículas y sabemos que el vector centro de masa siempre se va a ir acercando al lugar donde tenga mayor cantidad de masa, ¿sí? Donde tenga mayor conglomeración de masa, podríamos decir, ¿sí? ¿Estamos? ¿Dudas, chicos? ¿No hay dudas? No, profe. Bueno, paso con la profe entonces. Bueno, fíjense chicos, por ejemplo, si nosotros calcularíamos el centro de masa del sistema Tierra-Luna, que se puede calcular, porque conocemos la masa de la Tierra, la masa de la Luna, y podemos, digamos, hacer una referencia a la posición de los centros de masa de los dos objetos con respecto a cualquier sistema de referencia que planteemos, podríamos calcularlo y obtener que la posición del centro de masa de este sistema Tierra-Luna, considerando a la Tierra y a la Luna como dos objetos o partículas puntuales, nos va a quedar dentro de lo que es el planeta Tierra. ¿Estamos de acuerdo? La posición del centro de masa de ese sistema de partículas nos va a quedar dentro de lo que es el planeta Tierra, ¿estamos de acuerdo? O sea que siempre las posiciones de los centros de masa van a estar más cerca del objeto más masivo, ¿estamos de acuerdo? Bien, avanzamos. Sí, profe. Perfecto. Bien, dinámica del sistema de partículas. Esto que le queremos mostrar, van a ver que no es otra cosa que lo que nosotros estuvimos viendo en cinemática y en dinámica, sin saber que estábamos trabajando con el centro de masa de nuestros cuerpos y nuestro objeto, sin ponerle este nombre ni saber cómo calcularlo, pero van a ver que estábamos trabajando con la dinámica del centro de masa o de un sistema de partículas o de un cuerpo transformado en un objeto puntual. Entonces, el sistema de partículas o de un objeto, de un cuerpo de masa total m, se puede representar como el movimiento de una partícula de masa m cuya posición está dada por el centro de masa. Es lo que hacíamos en la dinámica de Newton. Decíamos, bueno, tenemos este cuerpo, este objeto, esta caja, este auto, que se mueve bajo tal condiciones. Hacíamos el diagrama de cuerpo libre transformando ese cuerpo, ese objeto, en una partícula puntual. Lo que estábamos haciendo es transformar ese cuerpo, ese objeto, en un punto donde le llamamos, o ahora le llamamos centro de masa, donde estuviera concentrado toda la masa de ese objeto y analizábamos qué pasaba con ese punto o esa partícula puntual. O sea, estábamos trabajando con centro de masa sin darle el nombre de centro de masa. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, para calcular la velocidad del centro de masa, definición de velocidad, ¿quién se acuerda? Definición de velocidad. Era velocidad. Delta X sobre delta de T. Muy bien, está escrito acá. Pero más allá de delta de R sobre delta de T, ¿qué era? El cambio de la posición respecto del tiempo, ¿estamos de acuerdo? Eso es lo que significa esto, es la derivada de la posición respecto del T, es la tasa de cambio instantánea, esta era la velocidad instantánea, ¿recuerdan? Es cómo cambia la posición con respecto al tiempo, ¿estamos de acuerdo? Si estamos analizando velocidad de centro de masa, será cómo cambia la posición del centro de masa en el tiempo. Esa sería la definición de velocidad del centro de masa. Si ahora reemplazamos la posición del centro de masa por su definición, que es la sumatoria de los m sub i por la posición r sub i dividido la masa total, vamos a obtener esta expresión. Como nosotros la masa total y la sumatoria de todas las masas las vamos a considerar constantes, o sea, no está cambiando la masa de nuestro sistema de partículas con el tiempo, lo único que va a estar cambiando con el tiempo va a ser la posición de nuestras masas. Podemos escribir esta derivada así como la sumatoria de m sub i
por la derivada de la posición respecto al tiempo sobre la masa total. Entonces podemos escribir la velocidad del centro de masa como la sumatoria de la m sub i, y la derivada de cada una de las posiciones de nuestras partículas, de nuestros objetos puntuales con respecto al tiempo, no es otra cosa que la velocidad instantánea de las partículas que estamos analizando, ¿estamos de acuerdo? Entonces nos va a quedar que es la sumatoria de las masas por la velocidad de cada una de las partículas sobre la masa total. Y de manera análoga como hacíamos con la posición del centro de masa, podemos obtener la componente en X de la velocidad del centro de masa y la componente en Y de la velocidad del centro de masa, y estará definida por la sumatoria de los m sub i por las velocidades sub i en la dirección X sobre la masa total, y en el caso de la velocidad del centro de masa en la dirección Y será la sumatoria de las masas sub i por las velocidades sub i en la dirección Y sobre la masa total. ¿Estamos hasta ahí? Eso sería definición de velocidad de centro de masa, que es la definición de velocidad instantánea con la que veníamos trabajando. ¿Estamos de acuerdo? Sino que ahora será la derivada de la posición del centro de masa respecto al tiempo. Y algo análogo podemos hacer con la aceleración del centro de masa. Recordemos que la aceleración del centro de masa era cómo cambiaba la velocidad con respecto al tiempo. ¿Estamos de acuerdo? Era el cambio de velocidad instantánea de la velocidad en el tiempo. Esa era la definición de aceleración. Entonces podemos calcular la aceleración del centro de masa como la derivada de la velocidad del centro de masa respecto al tiempo. Si reemplazamos por la definición de centro de masa que acabamos de obtener, nos va a quedar que la derivada de la sumatoria m sub i por v sub i sobre la masa total, esto es velocidad del centro de masa, esto es velocidad del centro de masa, lo acabamos de definir, considerando las masas constantes, que no cambian con el tiempo, nos va a quedar que es la sumatoria de las m sub i por la derivada o el cambio de la velocidad con el tiempo, que esto es lo único que va a cambiar en el tiempo, es la velocidad, sobre la masa total. Recordando que la derivada de la velocidad para cada una de las partículas no es otra cosa que la aceleración instantánea, nos va a quedar que la aceleración del centro de masa va a ser la sumatoria de m sub i por la aceleración de cada una de estas partículas sobre la masa total. Y esto a su vez lo podemos expresar en componentes en la dirección X y en la dirección Y, como la sumatoria de las masas sub i por la aceleración de esas partículas en la dirección X sobre la masa total, y análogo lo podemos hacer con la dirección vertical, como la sumatoria de las m sub i por la aceleración en la dirección vertical sobre las masas totales. ¿Estamos de acuerdo? Estamos aplicando definición de velocidad y de aceleración a el centro de masa. ¿Estamos de acuerdo? Pero son definiciones generales de velocidad y de aceleración, sino que ahora lo estamos enfocando al centro de masa, que como vamos a ver, era lo que estábamos trabajando en la cinemática y en la dinámica, sino que no sabíamos que estábamos trabajando con el centro de masa. Ahora lo estamos sabiendo. ¿Estamos de acuerdo? ¿Avanzamos? Sí, profe. Bien. Entonces miremos, por ejemplo, este objeto, esta bola, este pino de no sé cómo se llama, bowling, ahí está. Fíjense el movimiento que describe ese pino de bowling, que está rotando sobre sí mismo, y podemos ver el movimiento que está describiendo el centro de masa de ese pino, y fíjense que es una parábola. O sea, que el movimiento en 2 dimensiones, conocido por nosotros como tiro parabólico, que está descrito por la posición cambiaba con el tiempo al cuadrado, estaba representado por una ecuación cuadrática,
el cambio de la posición con respecto al tiempo, y esa ecuación cuadrática no era otra cosa que la distribución de la forma parabólica, y decíamos que era un tiro parabólico. Nuestro tiro parabólico estaba, digamos, definido por el centro de masa de este objeto sin saberlo, ¿estamos de acuerdo? Porque el cuerpo del objeto, vamos a ver que otras partes del objeto describen otro tipo de movimiento, giran, rotan sobre sí mismos, van describiendo otro tipo, miren por ejemplo, la punta del cuerpo del objeto, que va describiendo otros movimientos. Si nosotros seguimos solamente la parte de la punta del pino de bowling, no describe un movimiento parabólico, ¿estamos de acuerdo? Como nosotros lo conocemos. No podríamos definir que la ecuación que describe el movimiento de la punta de este objeto sea esta ecuación cuadrática de la posición con respecto al tiempo que habíamos descrito para el movimiento parabólico, pero sí la de su centro de masa. Entonces, por eso nosotros estábamos siempre trabajando, cuando describíamos las ecuaciones de la cinemática y la dinámica de Newton, con el centro de masa de los cuerpos. No estábamos viendo el cuerpo en todo su volumen y analizando el movimiento de todas las partículas de su volumen, sino que transformábamos ese cuerpo, ese objeto, en una partícula puntual y veíamos el movimiento de esa partícula puntual, que era el centro de masa. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, podemos definir la posición del centro de masa o cómo cambia la posición del centro de masa con respecto al tiempo, siempre que la aceleración sea constante, con la ecuación de cinemática que habíamos definido para un movimiento en 2 dimensiones. ¿Estamos de acuerdo? Que era la posición inicial, más la velocidad inicial por delta de t, más un medio de la aceleración por el tiempo al cuadrado. Sino que ahora sabemos que esta posición era la del centro de masa, que esta velocidad inicial era la del centro de masa, y que esta aceleración era la del centro de masa. ¿Estamos de acuerdo? Pero son las ecuaciones con las que vinimos trabajando hasta ahora en cinemática y en dinámica. Y lo mismo podemos plantear para la velocidad respecto al tiempo, siempre en un movimiento con aceleración constante, donde la ecuación está dada por la velocidad inicial más la aceleración por el tiempo. ¿Estamos de acuerdo? Sino que, bueno, ahora sabemos que esta velocidad inicial era la del centro de masa y que la aceleración era la del centro de masa. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, en este caso, fíjense, este pino de bowling, su centro de masa está afectado por la aceleración de la gravedad, y su centro de masa va a describir una parábola dada por la ecuación del cambio de la posición con respecto al tiempo que habíamos estudiado para un movimiento en 2 dimensiones con aceleración constante. Bien, esto para recordar que lo que nosotros veníamos trabajando, para darnos cuenta de que con lo que nosotros veníamos trabajando sin saberlo, era con el centro de masa de los cuerpos de los objetos. Cuando hablábamos siempre de transformar este cuerpo en un punto, en una partícula puntual, y analizarlo, y realizar el diagrama de cuerpo libre, y ver qué fuerzas estaban interactuando, lo que estábamos haciendo sin saberlo era describiendo, trabajando con el centro de masa de estos cuerpos, de estos objetos. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Entonces, podemos trabajar con las ecuaciones de lo que estuvimos viendo hasta ahora, aplicados a partículas, para una partícula puntual donde esté concentrada toda su masa, que es lo que ahora denominamos centro de masa. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, por ejemplo, cuando hablábamos del P total o el P del sistema, ¿se acuerdan la cantidad de movimiento lineal de un sistema de partículas? Estaba dado por la suma de las cantidades de movimiento lineal de cada una de las partículas de nuestro sistema, o sea que era la sumatoria de los P sub I, los sistemas que estamos haciendo el análisis. Eso nos va a quedar que es la sumatoria de M sub I por B sub I. Esto era definición del P, ¿estamos de acuerdo? La cantidad de movimiento lineal era masa por velocidad, ¿estamos de acuerdo? Entonces el P total
que es la sumatoria de cada uno de los P sub I de nuestro sistema de partículas que estamos estudiando, va a ser la sumatoria de M sub I por B sub I, ¿estamos de acuerdo? Y si ahora nosotros prestamos atención a la definición de velocidad del centro de masa que acabamos de definir, que era la sumatoria de M sub I por B sub I sobre la masa total, nos damos cuenta que esto no es otra cosa que el P total de nuestro sistema, ¿estamos de acuerdo? Entonces, nosotros podemos decir que el P total de nuestro sistema va a ser igual a la masa total de nuestro sistema por la velocidad del centro de masa. Estamos pasando esto que está dividiendo, pasa al otro lado multiplicando, ¿estamos de acuerdo? Entonces, el P total de nuestro sistema va a estar definido, lo vamos a poder definir como la masa total de nuestro sistema por la velocidad del centro de masa. Más allá de poderlo calcular como la sumatoria de los P sub I de cada una de las partículas. O sea, esto no anula lo anterior, ¿estamos de acuerdo? Podemos calcular el P de nuestro sistema de otras maneras. Esta es una que ahora nos damos cuenta, digamos, analizando las definiciones y sacando conclusiones y relacionando, nos damos cuenta que podemos calcular el P de nuestro sistema más allá de la sumatoria de los P sub I de cada una de las partículas, como el producto de la velocidad del centro de masa por la masa total de nuestro sistema. Fíjense que de esta igualdad, si nosotros la derivamos con respecto al tiempo, pero voy a tomar un mate. Si nosotros derivamos esta ecuación con respecto al tiempo, acá tenemos el P total es igual a la masa total por la velocidad del centro de masa, derivamos esta ecuación, nos va a quedar que es la derivada del P respecto del tiempo, derivamos con respecto al tiempo, ¿no es cierto? La derivada del P total respecto del tiempo va a ser igual a la derivada de este producto, de la masa total por la velocidad del centro de masa respecto del tiempo. Si la masa total es constante, no cambia con el tiempo, no hay pérdida de masa en nuestro sistema, entonces podemos decir que la derivada de la cantidad de movimiento lineal total de nuestro sistema con respecto al tiempo va a ser igual a la masa total, que como es constante sale afuera de la derivada porque no cambia con el tiempo, por la derivada del centro de masa respecto al tiempo. Y esta derivada del centro de masa respecto al tiempo no es otra cosa que la aceleración del centro de masa, ¿estamos de acuerdo? Definición de aceleración, cambio de velocidad respecto al tiempo, o la tasa instantánea de cambio de la velocidad con el tiempo. Entonces podemos decir que la derivada del P total con respecto al tiempo, o sea, cómo cambia el P de nuestro sistema con el tiempo, va a ser igual a la masa total por la aceleración del centro de masa, ¿estamos de acuerdo? Y si recordamos lo que estuvimos viendo la semana pasada, ¿se acuerdan que nosotros teníamos que cuando había un cambio en nuestro sistema, cuando había fuerza, un cambio en la cantidad de movimiento lineal de nuestro sistema, era cuando había fuerzas externas actuando? Eso nos cambiaba la cantidad de movimiento de nuestro sistema. Estamos recordando eso, la conservación de la cantidad de movimiento. Cuando teníamos conservación de la cantidad de movimiento, o sea que no había cambio, cuando no teníamos fuerzas externas actuando. Y el cambio de nuestro P, de nuestro sistema, se daba cuando teníamos fuerzas resultantes actuando, y estas fuerzas resultantes habíamos definido que estaban dadas por las fuerzas externas a nuestro sistema, porque las fuerzas internas de nuestro sistema, como eran para acción y reacción, se compensaban y se volvían iguales a cero, la sumatoria de las fuerzas internas de nuestro sistema. Entonces nos quedaba que el cambio en la cantidad de movimiento total de un sistema de partículas está dado por las fuerzas resultantes externas actuando, la suma de las fuerzas externas, ¿estamos de acuerdo? Entonces, como el cambio en la cantidad de movimiento total de nuestro sistema, podemos decir que es la masa total por la aceleración del centro de masa, podemos decir que la fuerza externa
actuante o la fuerza resultante actuante es la masa total por la aceleración del centro de masa. Y fíjense que acá nos queda sumatorias de fuerzas, es igual a masa total por aceleración del centro de masa, que no es otra cosa que la aplicación de la segunda ley de Newton. Lo que nosotros veníamos aplicando, la segunda ley de Newton. Masa total por la aceleración del centro de masa. No la llamábamos centro de masa porque todavía no lo habíamos definido, pero estábamos transformando todos los cuerpos, todos los objetos en una partícula puntual donde tenía concentrada toda la masa y analizábamos qué pasaba con ese punto. ¿Estamos de acuerdo? ¿Qué fuerzas estaban actuando sobre ese punto? Por eso hacíamos un diagrama de cuerpo libre. Transformábamos nuestros cuerpos, nuestros objetos en una partícula puntual. Entonces estábamos trabajando con la segunda ley de Newton expresada en función de la aceleración del centro de masa sin saberlo. Esa transformación que hacíamos de cuerpo a partícula y analizar nuestros objetos como partícula, lo estábamos haciendo para poder aplicar esto, que es la segunda ley de Newton para sistemas de partículas, ¿estamos de acuerdo? O para cuerpos. Porque recordemos que un cuerpo lo podemos considerar como un sistema de partículas. Un cuerpo está formado por muchas partículas unidas entre sí, ¿estamos de acuerdo? O sea, nosotros podemos trabajar a los cuerpos o pensarlos a los cuerpos como un sistema de partículas, donde tenemos muchas partículas que forman un cuerpo, un objeto. ¿Estamos hasta ahí? ¿Se entendió? Fíjense que estamos relacionando cosas conocidas con estas nuevas definiciones de aceleración del centro de masa y de velocidad del centro de masa. Entonces, las fuerzas externas, siempre que actúan en un sistema, nos producen un cambio en la cantidad de movimiento lineal en ese sistema, y eso ¿cómo se manifiesta? Con una aceleración del centro de masa de nuestro sistema. ¿Estamos de acuerdo? Siempre que tengamos fuerzas externas actuando netas, vamos a tener una aceleración de nuestro centro de masa. Y eso va a dar un cambio en la cantidad de movimiento de nuestro sistema, ¿estamos de acuerdo? En la cantidad de movimiento lineal de nuestro sistema. Y recordemos, si la fuerza externa resultante era 0, lo que decíamos que había conservación de la cantidad de movimiento. O sea, no había cambio, delta de P total con respecto al tiempo es igual a 0, no hay cambio, entonces el producto de la masa total por la aceleración del centro de masa tiene que ser igual a 0, ¿estamos de acuerdo? Entonces, si esto tiene que ser igual a 0, la masa total siempre es distinta de 0, la masa nunca es igual a 0, y por lo tanto lo único que puede ser 0 es la aceleración del centro de masa. Esto es lo que va a ser igual a 0. Y si la aceleración del centro de masa es igual a 0, eso nos dice que la velocidad del centro de masa es constante, ¿estamos de acuerdo? No hay cambio. Si la velocidad del centro de masa es constante y la masa es constante porque la estamos considerando así, el P total de nuestro sistema va a ser constante, que es lo que habíamos trabajado la semana pasada con la conservación de la cantidad de movimiento. Si no existían fuerzas externas actuando, decíamos que nuestro P del sistema era constante, ¿estamos de acuerdo? Bueno, ahora lo estamos pensando a esta cantidad de movimiento de nuestro sistema en función de las aceleraciones y de la velocidad del centro de masa. Estamos relacionando lo que vimos la semana pasada con lo que estamos viendo ahora, pero fíjense que siempre estamos trabajando sobre lo mismo. Estamos tratando de transformar nuestra dinámica de partículas en ver cómo lo podemos trabajar o cómo lo podemos transformar a una definición o acercarnos a una definición de analizar un cuerpo que tiene superficie, que tiene volumen. ¿Estamos de acuerdo? Nuestro primer pasito es pasar de partícula a sistema de partículas. Es lo que estamos haciendo. ¿Vamos hasta ahí? ¿Dudas? No, profe. No. Muy bien. Avancemos. La balsa flotante. Bien. Voy a enviar la votación, chicos, para la asistencia, ¿ok?
Ok, profe. Bien, vamos con ejercicio 2. La balsa flotante. Me dice, Lucía, de masa M está parada en un extremo de una balsa flotante de masa M grande, bueno, en mayúscula, ¿sí? Acá está la balsa. Y de longitud L, que está estacionaria respecto a la orilla, ¿sí? Bueno, acá nos muestra la orilla, pero la orilla estaría por acá. A continuación, ella empieza a caminar desde un punto A situado a una distancia de un extremo. Fíjense, este es el extremo de la balsa. Lucía está situada acá, en este punto A esta altura. ¿Sí? Hacia otro punto P situado a una distancia del otro extremo. O sea, se va a ubicar acá, ¿sí? Que está a una misma distancia A, pero ya del otro extremo. Vamos a ignorar la fricción entre la balsa y el agua. ¿Sí? O sea, vamos a suponer que no hay roce entre la balsa y el agua. La pregunta es, ¿se mueve la balsa? Analice la situación y encuentre la posición del extremo izquierdo, o sea, de este extremo, del extremo izquierdo de la canoa al finalizar el proceso. ¿Sí? Bien, vamos por partes. Fíjense, acá vamos a aplicar todos los conceptos que acabamos de ver. Vamos a suponer que esta balsa, como es un cuerpo, ¿sí? Vamos a suponer que tiene una densidad uniforme. O sea que si yo agarro cualquier pedacito de esta balsa, ¿sí? Y veo la cantidad de masa que tiene todos esos pedacitos, cualquier pedacito siempre va a tener la misma masa, ¿sí? Entonces, esta balsa que tiene densidad uniforme, o sea que tiene distribuido uniformemente la masa a lo largo de todo su cuerpo, su centro de masa va a coincidir con el centro geométrico, ¿sí? Entonces, vamos a reemplazar esta balsa por un cuerpo, por una partícula, perdón, situada en su centro de masa. Como es uniforme, o suponemos uniforme la distribución de masa de la balsa, el centro de masa de la balsa va a coincidir con el centro geométrico. Sería este, ¿sí? Entonces, esto que está ahí, este X, perdón, este punto, va a ser la posición del centro de masa del bote. Voy a poner así, o de la balsa, ¿sí? Ahora, si analizamos Lucía, digamos, generalmente una persona, la distribución de masa es a lo largo, ¿sí? O sea, digamos, la distribución de masa es más a lo largo que lo ancho, ¿estamos de acuerdo? Entonces, vamos a suponer, ¿sí? Que el centro de masa de Lucía está, digamos, generalmente el centro de masa de una persona está a la altura del ombligo, más o menos, por ahí. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Pero aparte, fíjense, nuestro sistema va a ser Lucía, balsa. Este es nuestro sistema. ¿Estamos de acuerdo? Bien, vamos a reemplazar a Lucía por un punto ubicado en su centro de masa, que va a estar a la altura del ombligo, ¿sí? Y vamos a reemplazar la balsa por un punto ubicado en el centro de masa, que está, digamos, más o menos a la mitad de la balsa, ¿sí? Ahora, ¿qué va a pasar cuando Lucía camine hacia el otro extremo? ¿Qué esperamos que pase con la balsa? La balsa va a quedar quieta, se va a mover. ¿Qué esperaríamos? Lucía camina hacia la derecha. ¿Qué esperamos que haga la balsa? ¿Que se quede ahí o se mueva? Si se mueve, ¿para dónde se movería? Chicos, ¿qué pasaría con la balsa? Se movería hacia la derecha, profe. ¿O sea, la balsa también iría para allá? Si Lucía camina hacia la derecha, Sería hacia la izquierda. ¿qué me dice la intuición? Después vamos a justificar. Se movería hacia... ¿Se mueve? ¿No se mueve? ¿Se mueve hacia la derecha? ¿Se mueve hacia la izquierda? Lo que no espero seguramente que se mueva ni para arriba ni para abajo. Descartamos esa posibilidad, ¿no es cierto? Sí. Eso descartamos. ¿Sí? Bien.
Ahora, si Lucía se mueve hacia la derecha, la balsa que se moverá junto con Lucía o se irá para atrás o se quedará ahí nomás. Chicos, le hago una pregunta. ¿Por qué se atan los botes a los muelles? ¿Vieron para bajar? ¿Alguna vez han andado en bote, en una lancha, en algo? ¿Vieron que ustedes llegan así a la orilla del muelle y qué hacen? Lo primero que hacen, atar el bote. ¿Por qué? Más allá que, o sea, en el momento para bajar la tripulación. No pensemos que después, bueno, vienen las olas, se los llevan, bien, no sé. Estamos hablando del momento de bajar. Porque el bote se aleja, profe, cuando uno intenta bajar. Exacto. Bien. Entonces, si ahí está, falta dibujar el muelle ahí, José. ¿Dónde estaría el muelle? Dibujar el muelle. Entonces, si el muelle está ahí y el bote se alejaría del muelle, ¿para dónde se movería el bote? Para la izquierda. Bien. ¿Vamos, chicos? Supongamos que el Sí. muelle está acá. ¿Sí? Lo que hace Lucía se quiere acercar al muelle. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Sí, Entonces, ¿para dónde iría el bote? O tendería a moverse el bote hacia la izquierda. hacia la izquierda. ¿Sí? ¿Estamos? Entonces, fíjense, si yo considero mi sistema bote-Lucía, ese es mi sistema. ¿Sí? Las fuerzas externas que están actuando son, por un lado, el peso, tanto sobre Lucía como sobre el bote, porque esa fuerza es debido al planeta Tierra. Sería una fuerza externa. ¿Estamos de acuerdo? Pero a su vez, ¿cómo está el bote? ¿Se está hundiendo el bote? No. No. Hay una fuerza sobre el bote debido al agua, que es la fuerza de flotación, digamos. ¿Sí? ¿Estamos? Ajá. No es exactamente como una normal, pero actuaría como una especie de normal. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Entonces, si yo Sí. analizo la suma de fuerzas externas sobre mi sistema, si hago la sumatoria de fuerzas externas sobre mi sistema, voy a ver que la suma de esas fuerzas externas va a ser cero, porque la fuerza de flotación sobre el bote va a compensar tanto el peso del propio bote como el peso de Lucía. ¿Estamos de acuerdo? Entonces esto me está diciendo que la aceleración del centro de masa de mi sistema va a ser igual a cero. O sea, no hay variación de la velocidad del centro de masa de mi sistema. Por lo tanto, esto me implica que la velocidad del centro de masa debe ser constante. Porque si no hay variación de la velocidad, no hay variación de la velocidad, quiere decir que la velocidad va a ser constante. Ahora, inicialmente, si yo busco, cuando Lucía está al principio acá, si yo busco el centro de masa de mi sistema, ya lo vamos a encontrar, ¿sí? Ese centro de masa va a estar quieto, porque recordemos que la velocidad del centro de masa, ¿sí?, está dada por la masa de Lucía, por la velocidad de Lucía, más la masa del bote, por la velocidad del bote, sobre la masa de Lucía, más la masa del bote. Pero si inicialmente Lucía está en reposo, esto es cero, y el bote está en reposo, esto es cero, me está diciendo que la velocidad del bote, de la velocidad del centro de masa, va a ser cero. No solamente va a ser cero, sino que va a ser constante. O sea, esto de acá se concluye que como la velocidad del centro de masa es constante y vale cero, quiere decir que la posición del centro de masa no varía. La posición del centro de masa va a ser constante, no varía. ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? ¿Se entiende el análisis de acá, chicos? O sea, partimos, bueno, mi sistema es Lucía bote. Analizo las fuerzas externas sobre mi sistema. Sobre Lucía está actuando la fuerza peso, sobre el bote está actuando la fuerza peso. ¿Estamos de acuerdo? A su vez, sobre el bote
está actuando la fuerza de flotación que ejerce el agua sobre el bote, que sostienen a ambos. Por lo tanto, se cancela todas las fuerzas. O sea, la fuerza de flotación sobre el bote es igual a la fuerza peso del bote más la fuerza peso sobre Lucía. Entonces eso me dice que la fuerza externa es nula. Por lo que acabamos de ver recién, que el hecho de que la suma de la fuerza externa sea igual a 0, me está diciendo que la aceleración del centro de masa del sistema va a ser 0. Porque no va a haber aceleración del centro de masa. ¿Estamos de acuerdo? ¿Estamos ahí? Sí, profe. Como la aceleración del centro de masa es 0, eso me está diciendo, por definición, la aceleración del centro de masa es cuán rápido cambia la velocidad del centro de masa. Como estoy diciendo que la aceleración del centro de masa es 0, me está diciendo, bueno, entonces la velocidad del centro de masa es igual a 0, es constante. Analizo la velocidad del centro de masa en la situación inicial, ¿sí? Y veo que la velocidad del centro de masa está dada por la definición que es masa de Lucía por la velocidad de Lucía más masa del bote por la velocidad del bote, pero veo que inicialmente Lucía está en estado de reposo, inicialmente, al principio, antes que empiece a caminar, y el bote también está quieto, entonces la velocidad del centro de masa va a ser 0. Entonces digo, no solamente es constante, sino que es constante y vale 0. ¿Sí? Como la velocidad del centro de masa es constante, recordemos que la velocidad del centro de masa es cuán rápido cambia la posición del centro de masa con el tiempo. Y digo, como la velocidad del centro de masa es 0, ¿sí? Entonces, quiere decir que la posición del centro de masa no cambia. ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? La posición del centro de masa está dada acá por la componente en X del centro de masa y la componente en Y del centro de masa. ¿Sí? La componente en X del centro de masa, ¿qué va a ser? Va a ser la componente del bote por la masa del bote más la componente en X de Lucía por la masa de Lucía sobre la masa del bote más la masa de Lucía. ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? La componente en Y va a ser el I del bote por la masa del bote más el I de Lucía por la masa de Lucía sobre la masa del bote más la masa de Lucía. ¿Estamos hasta ahí? ¿Estamos, chicos, hasta acá? Sí, profe. Bien. Ahora, yo acabo de hacer el esquemita. Esa es la situación inicial, la que está arriba, ¿sí? La situación final va a ser que Lucía, bueno, voy a dibujar acá Lucía. Acá estaba inicialmente Lucía, paradita, ¿sí? ¿Estamos? Cuando Lucía empieza a caminar, ¿sí? Dijimos que el bote, esperamos que el bote se corra, que se corría hacia la izquierda. Algo así, ¿estamos de acuerdo? Sí, profe. Sí, profe. Entonces, en el estado final, Lucía va a estar acá, pero no ahí. Y arriba no está ahí tampoco, chicos. Lucía en realidad no está ahí. Si no está, se me quedó el brazo de Lucía, pero no importa. Y al final, Lucía va a estar abajo. ¿Estamos de acuerdo? Copia Lucía. La situación final es que Lucía está acá. ¿Estamos hasta ahí? Sí, profe. Bien. Veamos. La variación de posición tanto de Lucía como del bote es la coordenada en X, no la coordenada en Y. ¿Estamos de acuerdo con eso? O sea, la altura, fíjense, del centro de masa. Si yo marco la altura del centro de masa de Lucía, que sería por acá, y la altura del centro de masa, que sería por acá, la altura del centro de masa del bote sería por acá, la altura del centro de masa del bote por acá. Si yo comparo las alturas, o sea, en la dirección en Y, no cambió. Esto no cambió y esto no cambió. ¿Estamos de acuerdo? Entre la situación inicial y final. ¿Me van siguiendo hasta ahí?
¿Chicos? Sí, profe. Entonces esto no cambió. O sea que esto de por sí se va a mantener constante. Entonces esto no voy a analizar, porque eso veo que no cambia. No va a ser objeto de análisis, porque veo que no va a cambiar la altura. El I del centro de masa va a seguir donde estaba. ¿Por qué? Porque tanto el I del bote como el I de Lucía, perdón, se mantienen. Como tampoco cambia la masa, como ni del bote ni de Lucía, ¿sí? Entonces, quiere decir que, digamos, no voy a hacer evaluación de esto porque tanto la posición inicial como final del I del bote y del I de Lucía van a ser exactamente lo mismo. Lo que sí va a cambiar es la posición en X del bote y la posición en X de Lucía. ¿Estamos de acuerdo? Yo estoy viendo. Fíjese, este es el X del bote y este es el X de Lucía inicial. Esta es la posición del X de Lucía en el estado final, voy a poner así primadito para final, ¿sí? Y esta es la posición del centro de masa del bote final. Estoy viendo que eso sí cambia, que hay una variación en X, entonces sí voy a analizar qué pasa en X, porque a mí lo que me interesa es saber esto. Si cambia la posición en X porque se desplaza hacia la derecha, lo que me interesa saber es cuál es la coordenada en X del bote. ¿Estamos de acuerdo? Entonces lo que voy a analizar va a ser la parte en X. ¿Estamos de acuerdo hasta ahí, chicos? ¿Se entiende? Sí, profe. Entonces lo que me interesa es esto. Es esto. ¿Sí? Entonces voy a copiar esto. Chico un poquito esto. Y ya pasamos a trabajar. Ahí. Bien. Entonces, ahora sí voy a pasar a analizar a ver qué pasa. Es decir, bueno, la posición inicial del centro de masa va a ser igual a el X inicial del bote, por la masa del bote, más el X de Lucía, por la masa de Lucía, sobre la masa total. Recordemos que la masa total es la suma de las dos masas. ¿Estamos ahí? Bueno, veamos. Voy a poner mi origen de referencia, fíjese acá en el extremo del bote. Ahí va a estar anclado mi sistema de referencia, ¿sí? En el extremo del bote. Entonces, fijémonos, como la longitud del bote es L, como supusimos que el bote tiene una densidad homogénea de masa, o sea que el centro de masa del bote va a caer a mitad del bote, quiere decir que el centro de masa del bote va a ser igual a la longitud del bote dividido 2. ¿Estamos de acuerdo? Resulta que Lucía está parada a una distancia A, horizontalmente, media horizontalmente, del extremo izquierdo del bote. Entonces, la posición inicial de Lucía, de la coordenada en X, del centro de masa de Lucía va a ser A. ¿Estamos? Entonces, reemplacemos todo esto acá. Me dice, bueno, ¿cuánto vale la posición inicial del bote? La posición inicial del bote va a ser L sobre 2 por la masa del bote, más la posición inicial de Lucía, que es A por la masa de Lucía, sobre la masa total. ¿Sí? Esa es la posición inicial. Estado inicial. Vamos a analizar el estado final. Veamos qué pasa en el estado final. La posición en X del estado final del sistema va a ser. Y ahora veamos. Supongamos que el bote se corrió una cierta distancia, que no sé cuánto es, le voy a llamar una posición B. ¿Estamos de acuerdo? No sé cuánto se corrió, pero digo, bueno, se corrió una cierta distancia B, hacia la izquierda. ¿Estamos de acuerdo? Si yo Sí, profe. analizo ahora, fíjense, desde acá, desde el extremo izquierdo hasta el centro de masa del bote, esto era L. ¿Me van siguiendo? Esto era L. Entonces, vamos acá a cálculos auxiliares. L sobre 2. Ah, gracias. L sobre 2.
Eso era L sobre 2. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, tratemos de encontrar cuánto vale la coordenada en X ahora de la posición del bote en el estado final. ¿Sí? Desde acá hasta acá tengo L sobre 2. Yo quiero saber esto. ¿Cuánto vale esto? Si el bote se corrió hacia la izquierda, una distancia B. ¿Cuánto vale esto? La posición del bote final. ¿Cuánto es? Si yo sé que desde el extremo izquierdo hasta el centro de masa es L sobre 2. Se corrió B. ¿Cuánto vale esto? L sobre 2 menos B. L sobre 2 menos B. A ver si, veamos si el compañero, verifiquemos, a ver, ¿sí? Si yo agarro a esto, a B, y le sumo esta distancia, o este X que yo quiero encontrar, ¿cuánto me tiene que dar? L sobre 2. L sobre 2. Por lo tanto, quiere decir que esto que yo estoy tratando de encontrar tiene que ser la diferencia entre L sobre 2 y B. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, L sobre 2 menos B. ¿Estamos hasta ahí, chicos? ¿Se entiende? Sí, profe. Bien, el resto de los chicos, ¿me van siguiendo? Sí, profe. Sí, profe. Bien. Vamos con la posición de Lucía. El razonamiento es el mismo. Creo. Veamos. Yo quiero encontrar ahora la posición de Lucía. ¿Sí? Veamos. Quiero encontrar esto. Veamos, quiero encontrar esto. Yo sé que desde acá, todo esto hasta acá, que el largo del bote es L. ¿Estamos de acuerdo? ¿Me van siguiendo? Entonces yo voy a hacer una esquemita acá abajo para que se entienda mejor. Desde acá hasta acá, de punta a punta, es L. ¿Sí? Lucía está parada por acá. Desde acá hasta acá es A, porque Lucía está parada a una distancia A del extremo derecho del bote. ¿Estamos de acuerdo? Desde acá hasta acá es A. ¿Sí? Por acá está mi origen de referencia. El bote se corre a una distancia B. ¿Me van siguiendo con el esquema? Sí, profe. Y desde acá hasta acá, que es la posición de Lucía, esto es lo que yo quiero averiguar. ¿Cuánto vale esto? ¿Sí? Nos fijemos. Si yo hago B más esto, ¿qué me tiene que dar? Si yo hago B más esta distancia, ¿qué me tiene que dar? L. L que no. L. Bien, entonces quiere decir que L va a ser igual a ¿qué? A B más X sub L prima, que es esa distancia que yo quiero encontrar, más A. Por lo tanto, XL prima va a ser L de Lucía, L, perdón. L menos B menos A. ¿Estamos hasta ahí? ¿Se entendió? Sí, profe. Bien. Entonces, ahora vamos a escribir la posición final de Lucía. Perdón, el bote, ¿sí? Del centro de masa, perdón, del sistema. Va a ser el X' del bote, pero X' del bote es L sobre 2 menos B por la masa del bote más
la posición de Lucía. La posición de Lucía es L menos B, que es lo que se corrió el bote, menos A. ¿Estamos de acuerdo? ¿Me van siguiendo? Sí, profe. Sobre la masa total. Masa mayúscula. ¿Sí? Te faltó multiplicar por M. ¿Estamos de acuerdo? Gracias. Bien. Ahora, ¿qué dijimos? Que la posición del centro de masa se tiene que mantener. Entonces, el X del centro de masa antes que comience a desplazarse Lucía y el X del centro de masa después que se desplazó Lucía tiene que ser igual. Esto me está diciendo, mira, esto no. Esto que está acá, ¿sí? Esto que está acá tiene que ser igual a esto que está acá. Tiene que ser igual a esto que está acá. ¿Estamos ahí? Sí, profe. Por lo tanto, esto y esto se van. ¿Sí? Profe, Diga, ¿por qué tendrían que ser iguales? porque dijimos que como, de acá, todo esto es eso al principio, ¿sí? Dijimos que como la fuerza externa es nula, entonces la aceleración del centro de masa tiene que ser cero. Si la aceleración del centro de masa es cero, entonces la velocidad del centro de masa es constante, ¿sí? Particularmente si vemos que inicialmente la velocidad del centro de masa que era masa de Lucía por velocidad de Lucía, masa del bote por velocidad del bote sobre la suma de las masas, ¿sí? Pero inicialmente Lucía estaba quieta, el bote estaba quieto, entonces la velocidad de Lucía es cero, la velocidad del bote es cero, me da que la velocidad del centro de masa es cero. Si la velocidad del centro de masa me está diciendo que la posición del centro de masa no va a cambiar con el tiempo. Si la posición del centro de masa no cambia con el tiempo, me está diciendo que la coordenada en X no va a cambiar con el tiempo del centro de masa. ¿Estamos de acuerdo? ¿Eso qué quiere decir? Que si no cambia con el tiempo, quiere decir que antes que se desplace Lucía, la posición del centro de masa en X tiene que ser igual a la posición del centro de masa en X después que se desplazó Lucía. ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? Sí. Bien. Bueno, lo que sigue en matemáticos, chicos, es empezar a distribuir. Fíjense, como se va esto, yo lo borro directamente de acá. Esto se va, digamos, se va esto. Se va todo esto, ¿sí? Me queda eso, ¿sí? Empiezo a distribuir. Bueno, acá me va a quedar lo mismo. L sobre 2 por M más A por ML. Más Lucía, distribuyo acá, me queda L sobre 2 por M menos B por M. Recordemos que lo que queremos es ver cuánto vale B, cuánto se desplaza el bote, ¿sí? Acá me queda masa de Lucía por L menos masa de Lucía por B menos masa de Lucía por A. Fíjense que acá me aparece esto y me aparece esto, ¿sí? Puedo simplificar. Acá aparece A, masa de Lucía por A, y acá también, pero tiene signo opuesto, o sea, no se van a simplificar. Voy a pasar todo lo que no contenga B, lo voy a pasar para el otro lado, porque yo quiero encontrar B, yo quiero encontrar esto, cuánto vale B, ¿sí? Entonces, todo lo que no tenga B lo paso para el otro lado. ¿Estamos de acuerdo? Entonces me va a quedar, fíjense, A por masa de Lucía, esto que está acá pasa al otro miembro, más A por masa de Lucía. Acá me queda masa de Lucía por L, más masa de Lucía por L, ¿sí? Esto. Pasa Y de como este menos. lado, gracias. Y de este lado, me queda
esto más esto. Fíjense que tienen los dos signos negativos, me queda menos 2 veces B por M. ¿Estamos hasta ahí? O sea, las masas son distintas. Ay, perdón, gracias. Qué perdón. Me queda B menos Tendría que B. estar corrigiéndolo el profe, ¿no? En vez de yo estar acá diciéndole, ay, profe, ahí pasó mal, ay, profe. ¿No? Bueno, acá sumo, ¿sí? Quedan 2 veces esto, y fíjense que masa de Lucía es común. Entonces todo eso me va a quedar 2 veces A menos L por masa de Lucía, si no me equivoco, es igual a menos B masa de bote más masa de Lucía. ¿Sí? Acá me falta masa de Lucía. Por lo tanto, B va a ser, esto va a pasar multiplicando, perdón, pasa dividiendo, ¿sí? El signo menos este que está acá me va a afectar esto que está acá, yo lo hago de un solo pasito, después ustedes verifican. Me queda L menos 2 veces A sobre masa del bote más masa de Lucía, todo esto multiplicado por masa de Lucía. ¿Estamos de acuerdo? Sí, profe. Bien. Entonces, veamos. Pregunto. Acá hemos dicho B y estamos suponiendo que B es positivo. O sea, si bien se desplaza a la izquierda, fíjense acá, ojo con esto, se desplaza a la izquierda, cuando yo pongo B acá, estoy poniendo lo que se desplaza. No estoy diciendo que, no estoy poniendo las coordenadas, sino estoy diciendo, bueno, lo que se corre B, por lo tanto lo estoy tomando como positivo. Lo que se corre B hacia la izquierda es, lo que se corre el bote hacia la izquierda es B. ¿Estamos de acuerdo? Por lo tanto, este B tiene que ser positivo. ¿Estamos de acuerdo? Se corre hacia la izquierda, pero estoy viendo la distancia que se corre. No estoy sacando la coordenada B, sino estoy viendo cuánto se corre B, cuánto se corre el bote. ¿Sí? ¿Estamos? Eso tiene que ser positivo. Esto tiene que ser mayor que 0. ¿Estamos de acuerdo? Para que sea mayor que 0, ¿qué tiene que pasar? Fíjense que el denominador es positivo, la masa de Lucía es positivo, esto tiene que ser positivo. O sea, que esto sea positivo implica que L menos 2A tiene que ser positivo. O sea que L tiene que ser mayor a 2 veces A. ¿Estamos de acuerdo? Pregunto, ¿está bien? ¿Debe ser así? L va a tener que ser mayor a 2A. Chicos, bueno, dejo para que analicen. ¿Estamos, chicos? ¿Se entiende lo que estoy preguntando? ¿Está correcta esa deducción? ¿Tiene que ser mayor que 2A? Sí, profe. Sí, para... Pregunto nada más. Vean ustedes. Sí, porque A vendría a ser en donde está Lucía inicialmente y donde está finalmente. Y si fuera igual o menor, no habría recorrido nada. Por ahí viene, pero no es exactamente eso, pero por ahí va el razonamiento. Bueno, se lo dejo para mañana. A ver, piénsenlo hasta mañana. ¿Se entendió, chicos, la deducción? ¿Sí? Más allá de la pregunta final.
¿Se entendió Sí, cómo profe. se llega a esto? Bien. ¿Sí? Partimos justamente de la conservación, digamos que no hay aceleración del centro de masa, por lo tanto la velocidad del centro de masa es constante, pero como la velocidad del centro de masa es cero, eso quiere decir que la posición del centro no varía, y como la posición del del centro de masa no varía, quiere decir que antes y después del fenómeno que estamos estudiando, la posición del centro de masa es la misma. Como no hay variación en la dirección vertical, las variaciones que son en la dirección horizontal, decidimos no estudiar la parte vertical, sino estudiar la parte horizontal, o sea, en la posición del X del centro de masa, ¿sí? Y centramos la atención ahí. ¿Estamos de acuerdo? Y ahí planteamos todo esto que sigue acá. ¿Estamos? Bueno, ¿estamos bien, chicos? Profe. Sí, ¿Dudas, profe. consultas? Sí, Sí, no sé si alguien quiere preguntar algo. Bueno, ¿seguimos? Avanzamos, chicos. Nos queda un ratito. Bueno, acabamos de resolver este ejercicio, que entonces, digamos, conclusión de este ejercicio es, siempre que nosotros tengamos fuerzas externas iguales a cero actuando, vamos a tener que se conserva la posición del centro de masa de nuestro sistema. ¿Estamos de acuerdo? También siempre pensando que la velocidad va a ser igual a cero. La velocidad de nuestro centro de masa va a ser igual a cero. En ese caso, sin fuerza externa, con velocidad de centro de masa igual a cero, se va a conservar la posición de nuestro centro de masa del sistema que estemos estudiando. Ahora bien, entremos a cuerpo rígido. Estamos trabajando hasta ahora hasta sistema de partículas y ahora vamos a empezar a ver el movimiento de objetos de cuerpos rígidos. ¿Por qué hablamos de cuerpos rígidos? Esto es importante. Hablamos de cuerpos rígidos porque vamos a considerar que este cuerpo no se va a deformar por ahora, no va a tener deformaciones debido a las interacciones, o sea, a las fuerzas que están actuando sobre ese cuerpo. ¿Estamos de acuerdo? Por eso llamamos cuerpo rígido. No se va a deformar, no va a perder su forma cuando estemos analizando cuáles son los movimientos de estos cuerpos. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, el movimiento de un objeto extendido, o sea que ahora ya tiene una densidad que está formado por una cantidad de partículas, digamos, que están formando parte de este cuerpo, ya no lo podemos explicar como una sola partícula, ¿estamos de acuerdo? Lo tenemos que explicar a través de un sistema de partículas y que está formado por partículas que forman este cuerpo distintas. Y estas partes entonces de este cuerpo, de este objeto, vamos a ver que pueden llegar a tener distintas velocidades y aceleraciones lineales, ¿estamos de acuerdo? Ya vamos a tener que ir viendo partículas por partículas que forman este cuerpo rígido y cómo se comportan estas partículas distintas que forman mi cuerpo rígido. Entonces vamos a considerar a todo ese cuerpo rígido como un conjunto de partículas cuyas posiciones relativas no cambian con el tiempo bajo la aplicación de una fuerza o un momento. ¿Estamos de acuerdo? Ya vamos a ver a qué llamamos momento. Entonces, estos cuerpos rígidos vamos a ver que pueden tener distintos tipos de movimiento. Por un lado, un movimiento de traslación, que es lo que nosotros por ahí hemos trabajado más hasta ahora, que es que todas las partículas van a describir trayectorias paralelas. Si vemos, digamos, partículas que forman este cuerpo rígido, vamos a ver que todas estas partículas, la trayectoria o el movimiento de estas partículas que forman el cuerpo rígido, tienen trayectorias que son paralelas entre sí. ¿Estamos de acuerdo? Entonces siempre este movimiento del objeto va a tener sus partículas trayectorias paralelas cuando estamos estudiando cómo se mueven con respecto al tiempo. Ese sería un tipo de movimiento que le vamos a llamar de traslación, que es por ahí el que nosotros estuvimos viendo más hasta ahora.
un cuerpo, un objeto. Nosotros estuvimos viendo una partícula de este cuerpo, de este objeto, que era el centro de masa, pero bueno, ahora podemos decir que va a haber traslación cuando todas las partículas que forman este cuerpo se trasladan describiendo trayectorias paralelas. Después tenemos el movimiento de rotación, que también lo hemos visto, y en este caso todas las partículas que forman parte de este cuerpo, de este objeto, van a estar describiendo trayectorias que pueden ser circulares alrededor de una línea, un punto que se denomina eje de rotación. ¿Estamos de acuerdo? Entonces acá estaría nuestro eje de rotación y todas las partículas, acá estaría nuestro eje de rotación, que estaría insertándose en la pantalla o saliendo de la pantalla, y todas las partículas que forman los cuerpos, todas las partículas que forman este cuerpo rígido, van a estar describiendo, si nosotros las analizamos, trayectorias circulares alrededor de este eje de rotación. Y por otro lado, podemos tener ambos movimientos juntos, ¿estamos de acuerdo? Traslación más rotación. Entonces, en este caso, las partículas entonces de este cuerpo no solamente se van a trasladar, sino que a su vez también van a rotar, ¿estamos de acuerdo? Y vamos a analizar la traslación y la rotación de estas partículas o de estas, digamos, de estos puntos que forman nuestro cuerpo rígido. ¿Estamos de acuerdo? Este sería como el movimiento más general, el que está formado por la traslación y la rotación. ¿Bien? Rotación de cuerpos rígidos. Vamos a empezar por la rotación. Vamos a analizar el desplazamiento, velocidad angular y aceleración angular. Fíjense que como vamos a analizar, digamos, partículas que forman este cuerpo rígido, y acabamos de decir que en los movimientos de rotación van a describir trayectorias circulares, vamos a estar trabajando sobre conceptos que nosotros ya hemos visto en el movimiento circular, ¿estamos de acuerdo? Entonces tenemos un cuerpo rígido, supónganse un CD, ya no sé si conocen los CD o los DVD, pero eran cuerpos circulares, fíjense, y este CD o este cuerpo gira en torno a un eje fijo que pasa por O. Este sería el punto O, ¿estamos de acuerdo? Y vamos a analizar un punto P de este cuerpo rígido que va a describir una trayectoria circular alrededor de un eje que pasa por O. ¿Estamos de acuerdo? Que es perpendicular este eje al plano de la figura, o sea, está entrando o saliendo de la pantalla. Entonces este cuerpo P, si nosotros analizamos cómo se está moviendo, si lo modelamos como una partícula, vamos a ver que se encuentra en una distancia fija R de nuestro eje de giro, que esa sería la posición de nuestro punto P, y gira en sentido antihorario, describiendo entonces un círculo de radio R, ¿estamos de acuerdo? Este sería el movimiento que está describiendo nuestro punto P, a través del desplazamiento con respecto a un eje que pasa por el punto O, ¿estamos de acuerdo? Entonces, para un cierto intervalo delta de t, podemos definir el desplazamiento angular como el cambio de la posición angular final menos la posición angular inicial. Esto es el cambio en el ángulo del desplazamiento. La rapidez angular media, si recordamos la velocidad angular, era el desplazamiento con respecto al tiempo, y la rapidez instantánea, la rapidez angular instantánea, la velocidad angular instantánea, era el límite cuando delta de t tiende a 0 del desplazamiento angular sobre delta de t, que era la derivada de la posición angular respecto al tiempo. Esto es recordar conceptos de movimiento circular, ¿estamos de acuerdo? Estamos analizando este cuerpo rígido a través de un punto que forma parte de este cuerpo rígido, y estamos viendo qué pasa con ese punto que forma parte del cuerpo rígido en un movimiento circular. ¿Estamos hasta acá?
¿Sí? Esto es Sí, un poco profe. bien de repaso de movimiento circular. También teníamos la aceleración angular media, que por definición era el cambio de la velocidad angular con respecto al tiempo, y la aceleración angular instantánea, que era el límite de esta relación cuando delta de t tiende a 0, que nos quedaba entonces que era la tasa instantánea de cambio o la derivada de la velocidad angular respecto del tiempo. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, al rotar alrededor de un eje fijo, toda partícula que forme parte de un objeto rígido va a tener siempre la misma velocidad angular y la misma aceleración angular. ¿Estamos de acuerdo? La misma. Porque está definido por estas ecuaciones donde en ningún momento entra a jugar la posición esta R, que es la posición de este punto P con respecto al eje de giro. Fíjense que en ningún lado me aparece esta posición R, ¿estamos de acuerdo? Entonces, siempre que nosotros tengamos un objeto rígido, vamos a tener que todos los puntos o todas las partículas que forman parte de este objeto rígido van a tener la misma velocidad angular y la misma aceleración angular, ¿estamos de acuerdo? O sea que alfa y omega van a caracterizar el movimiento rotacional para cualquier cuerpo rígido. ¿Estamos de acuerdo? Podemos hacer la analogía con un punto y nosotros vamos a saber que el objeto en su conjunto va a tener la misma velocidad y la misma aceleración angular que cualquier punto o partícula que conforme ese cuerpo rígido. Esto es importante, ¿estamos de acuerdo? No vamos a necesitar hacer una diferenciación entre una posición de una partícula en el objeto rígido y todo el cuerpo rígido. ¿Estamos hasta acá? Entonces, para el movimiento rotacional de un cuerpo rígido vamos a poder trabajar con las ecuaciones de cuerpo rígido que habíamos trabajado para partículas, ¿estamos de acuerdo? Porque todas las partículas que forman parte de un cuerpo rígido que está en rotación va a tener la misma velocidad y aceleración angular. Entonces podemos trabajar con las ecuaciones para partículas, para cuerpo rígido, siempre que tengamos un movimiento rotacional. ¿Cuáles eran estas ecuaciones? Las que nosotros estuvimos viendo en física 1. Si habíamos trabajado con aceleración igual a 0 o aceleración constante, ¿se acuerdan? Movimiento circular uniforme o movimiento circular uniformemente variado. Esos habían sido los dos movimientos que nosotros estuvimos viendo en física 1. Bueno, esos dos movimientos los vamos a poder aplicar para cuerpo rígido, a través de estas ecuaciones. ¿Se acuerdan? Acá no está, pero cuando teníamos el movimiento circular uniforme, la única ecuación que nosotros teníamos era que delta de tita, que era el desplazamiento angular, era igual a omega, ¿se acuerdan? Por delta de t. Esta era la ecuación para el movimiento circular uniforme. ¿Sí? Sí, profe. Bien. Está escrita acá, pero esta es la otra ecuación que podríamos tener. ¿Cuándo se da esto? Cuando omega es constante. O sea, alfa es igual a 0. No teníamos aceleración angular. Cuando tenemos aceleración angular constante, entonces tenemos la ecuación de cómo cambia la velocidad angular con respecto al tiempo y cómo cambia la posición angular con respecto al tiempo. ¿Estamos de acuerdo? Y esta ecuación era la complementaria que salía de despejar delta de t de la ecuación de velocidad y sustituirla en la ecuación de posición. Y obteníamos esta ecuación complementaria, ¿se acuerdan? Estamos repasando. Sí, profe. Sí, Perfecto. profe. Entonces esto es importante, cuando tengamos un cuerpo en rotación, vamos a poder trabajar con las ecuaciones de partículas, ¿estamos de acuerdo? Como habíamos trabajado nosotros hasta ahora, con las ecuaciones de partículas. ¿Bien? Ajá. Porque todas las partículas que forman parte de un cuerpo rígido cuando está en rotación, tienen la misma velocidad y aceleración angular que todo el objeto. Bien. Relación entre las cantidades angulares y lineales, esto un poco para recordar también de repaso. Acá sí ya vamos a ver que aunque todo punto en el objeto rígido va a tener la misma velocidad y aceleración angular, no todos los puntos van a tener la misma velocidad ni aceleración lineal. ¿Por qué? Por esta relación. Recuerden que la velocidad tangencial
o la velocidad lineal de un punto sobre un cuerpo que estaba girando, la relación que había entre la aceleración angular y la velocidad angular y la velocidad lineal está dada por la posición de ese objeto con respecto al eje de giro, ¿estamos de acuerdo? Es esta posición R. Entonces, cuando tenemos un objeto rígido, ya las aceleraciones lineales y las velocidades lineales no van a ser constantes para todo el cuerpo rígido, van a depender de la posición de la partícula que estemos estudiando. O sea, una partícula que está digamos, ubicada en el extremo del cuerpo rígido va a tener una velocidad lineal, una aceleración lineal diferente a una partícula que esté más cerca de donde está ubicado el eje de giro. ¿Estamos de acuerdo? Va a depender de esa posición R, de esa distancia al eje de giro, las velocidades lineales y las aceleraciones lineales. Porque esto es constante, pero esto no. Esto depende de la posición del eje de giro en que nosotros estemos considerando la rotación. ¿Estamos de acuerdo? Estas aceleraciones se mantienen y justamente estas relaciones entre las aceleraciones y velocidades lineales y angulares se mantienen, y como dependen de la posición con respecto al eje de giro, es este R, entonces no va a ser constante, ¿estamos de acuerdo? Va a variar punto a punto. Vamos a tener que analizar según el punto del cuerpo rígido en el que estemos queriendo ver, ¿estamos de acuerdo? ¿Vamos hasta ahí? Sí, profe. Perfecto. No sé cómo vamos con el tiempo, ya son las 1:30 me parece. Capaz que esto lo seguimos mañana, Sí, ya no si les pasó de parece. Vamos a ver que vamos a tener que trabajar como esto cambia, no es constante en la rotación, digamos, las componentes lineales de las velocidades y de las aceleraciones, vamos a tener que trabajar entonces con otras definiciones que las vamos a trabajar mañana. ¿Estamos de acuerdo? Las vamos a seguir mañana en la clase presencial. Sí, profe. Perfecto. Bueno, chicos, Nos vemos mañana. nos vemos mañana. Hasta luego a todos. Hasta luego, profe. Mañana. Hasta mañana.